de cómo tenemos que aprender a comportarnos en medio de una sociedad corrupta, injusta e inmoral. Romanos 13, verso 8, ¿lo tiene? Y dile a su hermano, a su hermana que tiene la paz, por favor, encontrar ese pasaje. Romanos 13, verso 8 en adelante. Mire si su hermano que está a la par lo tiene. Si no, préstele la Biblia. Préstele la Biblia. Yo sé que usted lee bastante. Préstele a su hermano la Biblia. Lucha. Eso. Romanos 13, ¿lo tiene? Verso 8 en adelante. Dice así la Escritura: no debáis a nadie en nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora estamos más cerca de nosotros nuestra salvación, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el eterno creador de los cielos y de la tierra, que nos ha dado su bondad, su misericordia, y nos ha mostrado su amor a través de la ofrenda que él entregó de su Hijo. Esa ofrenda que fue suficiente, única y para siempre, para poder reconciliarnos delante de él. Padre, gracias por todas sus bondades y sus maravillas. Gracias porque no merecíamos tal intervención y asistencia suya, pero gracias le damos por todo. Perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados y todo aquello con el cual le ofendemos constantemente. Padre, por la obra y los méritos de Jesús, su Hijo amado, le pedimos misericordia por nuestras vidas. Ayúdenos a alcanzar la medida, la estatura, esa plenitud, el carácter, Señor, de Cristo en nuestras vidas. Ayúdenos. Solos no podemos, pero gracias, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Padre, en el nombre de Jesús, que la intervención divina de su Espíritu Santo sea propicia para con nuestras almas, para con todo nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos todo en esta preciosa tarde. Reprenda toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús, glorifíquese. En el nombre de Jesús, amén y amén. Romanos 13, desde el principio está hablando acerca de los gobiernos, autoridades, y de cómo la iglesia debe y tiene que aprender a comportarse, como a sujetarse ante las autoridades que Dios en su misericordia ha puesto en su sola potestad a gobernar en diferentes lugares o diferentes regiones. Entendiendo en cuanto a la teología o a la enseñanza que Pablo está hablando, es una enseñanza netamente judía, porque él sabe y entiende que ese pensamiento de sujetarse a las autoridades, sea la autoridad que sea, Pablo en cuanto a su enseñanza judía entiende que es Dios el que tiene el poder, el gobierno, la autoridad, la soberanía de poner como quitar reyes. Y ese mismo pensamiento se lo está transmitiendo a la iglesia y es lo que entendemos ahora. Y la razón por la cual la conducta que la iglesia o nosotros ahora en día tenemos que aprender a poner en práctica ante las autoridades que Dios en su sola potestad ha puesto. ¿Por qué? Porque la misma Biblia es clara que las autoridades que hay por Dios, dice la Escritura, han sido establecidas o puestas. ¿Sí? Es Dios el que pone como el que quita. Esa es una enseñanza netamente judía que Pablo le enseñó, que se le enseñaron, y por ende ese mismo pensamiento de muchos judíos del primer siglo.
Y ese mismo enseña en todos los que son sus epístolas, el gobierno y el señorío de Dios por sobre todas las cosas. No solo en los gobiernos, sino en diferentes áreas, por supuesto. Ahora, después de hablar acerca de las autoridades, el mismo apóstol Pablo le enseña lo que es respetar las autoridades, y eso es aprender a darle lo que son los tributos, como también aprenderle a darle lo que son los impuestos. Tributos, cuando era un rey que estaba por sobre el gobierno mismo, en aquel entonces o en el Medio Oriente, siempre se ha manejado esa figura. Hay un rey y hay un gobernador, o se entiende como el primer ministro, ahora en día. Entonces, quieras o no, en muchos lugares, o el presidente, se puede entender en algunos lugares, ¿sí? En el Medio Oriente siempre se ha manejado esa figura, pero en este caso era Roma el que tenía lo que es el poder por sobre todas las cosas y en todos los pueblos. Y no solo había lo que es un tributo que se le daba a lo que es a Roma como gobierno por sobre todas las cosas, y en diferentes comunidades, que también las diferentes comunidades le daban lo que es a Roma, sino que también dentro del ámbito local había lo que es un impuesto donde toda la gente también contribuía, principalmente los negociantes, los que tenían poder, lo que es, como se llama, para poder dar lo que es ese impuesto, como los diferentes colegios que habían en aquel entonces. Colegios se le habla o se refiere a los principales grupos de trabajo o de artesanos que había en aquel entonces. Pero los colegios o los grupos de aquel entonces no solo se enfocaban en lo que es a artesanos, panaderos, carpinteros, y no solo eso, sino que también a colegios se les refiere también a grupos, en el caso de Roma, a grupos de sicarios que habían dentro del Imperio Romano que se encargaban a estar bajo el servicio del gobierno para mantener lo que es un orden ante aquellos que se oponían ante el gobierno. Qué tremendo, ¿no? Pues en medio de toda esa sociedad le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia cómo debe y tiene que aprender a comportarse. Y para poder comportarse, la iglesia como tal debe y tiene que aprender a cimentarse en algo palpable y visible, que son los mandamientos morales de Dios dados para con su pueblo. Este capítulo no solo habla acerca de política, sino que también, observe, este mismo capítulo conecta lo que es la adoración del capítulo 12 o la conducta correcta del pueblo de Dios ante el ambiente social, como comportarse ante la sociedad, como también el trato entre unos a otros y la conducta que debe y tiene que tener ante el pronto retorno de su Señor. Las enseñanzas que usted puede ver acá del apóstol Pablo tienen mucho que ver en cuanto a imitar las enseñanzas de Jesús nuestro Señor, y las enseñanzas de Jesús nuestro Señor estaban fundadas o fundamentadas en cuanto se refiere a los mandamientos de la ley escrita. Digo la ley escrita porque en el tiempo del Nuevo Testamento los judaizantes enseñaban la ley moral, la ley oral. La ley escrita estaba compuesta por 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés para con el pueblo. Bueno, Dios le da los 10 mandamientos a Moisés y luego Moisés, bajo la guía de Dios mismo, empieza a crear otros mandamientos que tienen que ver con el correcto orden entre unos con otros, tanto para los agricultores, los ganaderos, ¿cómo se llama? Los que tenían propiedades, los que tenían ganado y todos ellos, como para el hombre, para la mujer, para los esclavos, para todo el mundo. Son normas de conducta que eran para una mejor convivencia. Por eso que cuando vemos la definición de la palabra ley, de acuerdo al idioma original, que es hebreo, la palabra ley significa instrucciones de vida. Eso es lo que Dios le está dando, lo que es a su pueblo. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, 200 años antes aproximadamente, antes de llegar a Cristo, en medio de los 400 años de silencio, se crea lo que es la ley oral. Y esa ley oral tiene que ver con 6,000 mandamientos de hombres. Esos 6,000 mandamientos nacen de interpretar cada mandamiento que aparece en la ley escrita e interpretarlo a su forma y a su manera, y de eso se creó lo que es la ley oral. Y esa ley oral es la que todo judaizante, como todo religioso del primer siglo o del tiempo de Jesús, son los que enseñan. Ellos, en vez de enseñar la ley oral, la ley escrita, están enseñando la ley oral, totalmente distinto a lo que es la ley escrita. Es por eso que el pueblo, en vez de alinearse lo que es al orden divino, al orden bíblico, se apartaron total y completamente por la mala dirección de los ciegos, porque ciegos que guían a ciegos al mismo lugar van a parar.
Terrible. Por eso cuando Jesús viene, Jesús fue claro y dijo, yo no he venido a violar, a quebrantar o a eliminar la ley y los profetas, sino dijo, correcto, lo que Jesús dice en Mateo 5:19 o 17. Veamos, corrígame por favor. Mateo 5:17. Sí. No penséis que he venido para abrogar o eliminar o quitar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. ¿Sí? Por eso que cuando Jesús enseña la práctica de lo que es la ley escrita, que tiene que ver con el carácter santo y moral de nuestro Dios manifestado en y en la persona de Cristo. Y eso es lo que Jesús enseñó, y eso es lo que el apóstol Pablo está tomando como ejemplo en esta carta, principalmente para que la iglesia del primer siglo, o la iglesia que está principalmente en estas comunidades de Roma, que mientras Roma era un imperio en este momento Roma era un imperio sanguinario, por cierto, triturador, descuartizador y todos los aspectos terribles y sanguinarios que podía tener. Daniel lo describe como la cuarta bestia, terriblemente, que todo lo deshace a su alrededor. Roma como tal tenía lo que es ese tipo de ley prácticamente, que cuando vemos la definición de la palabra ley romana, esa es una imposición. Eso es algo que esclaviza, algo que destruye o mantiene a la persona infeliz por sobre todas las cosas. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, muchos de los traductores agarraron la definición de la palabra ley, escrita, y la mezclaron con la definición de la palabra ley en cuanto a lo que tiene que ver la ley romana, y desde ahí se distorsionó todo. Por eso que ahora vemos un montón de predicadores sin entender el contexto, sin saber qué tipo de ley se refiere. Dice, no, la ley ya quedó abolida. Pero ¿por qué ha quedado abolida? Si ni Cristo la abolió, ni Cristo la violó, ni la quebrantó, ni Pablo, ni la iglesia del primer siglo. Porque este montón de predicadores de ahora en día tergiversan las cosas y siguen enseñando un error, ciegos guiando a ciegos. ¿Por qué razón? Jesús cumple en cuanto al orden levítico todo lo que tiene que ver las figuras de los sacrificios. Eso sí estamos claros. Cumplió lo que es el cordero de la Pascua, el chivo de la expiación, el novillo prácticamente de la expiación. Cumple lo que es también el chivo que tenía que ver con el que llevaba los pecados hacia el desierto, lo que es Azazel. Cumple lo que es la vaca roja, que se iniciaba o que se hacía antes de poder iniciar cualquier ritual o ceremonia dentro del templo. Cumple lo que es todo tipo de sacrificio de expiación en la persona de Cristo. Lo cumple a la perfección en cuanto se refiere a las figuras del orden levítico. Y el orden levítico pasa de ser un orden terrenal, pasa a ser un orden netamente espiritual. De ahora ya no es un orden levítico, ahora es un orden de acuerdo a la línea o el orden de Melquisedec, enfocado en la persona única y exclusiva de Cristo. Eso lo dice Hebreos capítulo 7, 8, 9 y 10. Eso es lo que ha cambiado. Pero en cuanto a la ley moral, que tiene que ver con el carácter santo de nuestro Dios, eso no ha cambiado y no va a cambiar jamás. En la ley escrita, en cuanto a la parte moral, dice que Dios es santo. ¿Será que como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, será que Dios dejó de ser santo? ¿Qué opinan ustedes? De ninguna manera, en ningún momento Dios ha dejado de ser santo. Él es santo, 3 veces santo, y será santo todo lo que se refiere en las épocas y tiempos que se refiere. Él no ha cambiado y no va a cambiar su carácter santo. Nosotros somos los que lo cambiamos, y un montón de enseñanzas raras de un montón de predicadores bajo la línea jesuita, romana, católica, están enseñando algo totalmente antibíblico, pero piensan que están enseñando Biblia. Ese es un gran error terrible. Porque cuando vemos la persona de Jesús como la persona de Pablo, está enseñando que la conducta de la iglesia tiene que ver con el comportarse, y el comportarse tiene que ver con la base de los mandamientos de la ley escrita. Porque tiene que ver principalmente con el carácter santo y moral de nuestro Dios.
Ahora, esa conducta prácticamente está enfocada en obediencia, oiga bien, en obediencia por amor a los mandamientos divinos. Sí, que muestran prácticamente el carácter moral de nuestro Dios para con un creyente. ¿Me explico? Sí. El mismo Dios le enseña lo que es a su pueblo en cuanto a su carácter moral. Y parte de ese carácter moral tiene todo mucho que ver con amar a Dios por sobre todas las cosas. Sí, y si amamos a Dios o si alguien ama a Dios, claramente se puede ver de que si ama a Dios no tendrá dioses ajenos delante de él. O sea, no va a crear idolatría. Si ama a Dios prácticamente no hará imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y ni mucho menos se inclinará ante ellas, ni las honrará. ¿Sí? Ni tomará el nombre del Señor en vano. Tiene que ver con el trato para con Dios. Carácter santo y moral de Dios entra en no crear idolatría delante de él. Y eso pregunta nuevamente, ¿será que ya cambió eso? No ha cambiado. Dios no tolera la idolatría ni en el tiempo antiguo ni en el nuevo tiempo. No la tolera, ni la acepta. Sí. Predicadores modernos son los que han creado lo que es la idolatría. Tienen lo que es a su jugador favorito, tienen a su equipo favorito. En este mundial, un montón de predicadores aparentemente de sana doctrina que hablan de todo lo que es contrario a la Biblia, se quedaron calladitos viendo a su partido favorito y a su equipo favorito, idolatrando a lo que es a su partido favorito y a su equipo favorito. Predicadores supuestamente de sana doctrina celebrando el culto a su equipo favorito. Y si lo vio todo, imagínense. No hablo nada en cuanto al culto, a lo que es a los deportes, porque allá estuvo idolatrando a su equipo favorito. No que son sanas doctrinas ese montón de gente, pues, pero en ese tiempo quedaron sentaditos, idolatrando y dándole o rindiéndole culto a su equipo y su partido favorito. Serio, esto está serio. Honrar o amar a nuestro Dios implica no hacer todo eso lo que está enseñando. Amar a nuestro prójimo de igual manera. Oye, ven, acordarnos de congregarnos delante de nuestro Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese día trabajarás y no hará toda obra. ¿Sí? ¿Qué más? También dice la Escritura, como parte de los 10 mandamientos que Dios le da a su pueblo, de donde salen los otros mandamientos para con el trato entre unos a otros, tiene que ver, honra a tu padre y a tu madre. Es la ley. No, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ya no vamos a honrar a nuestros padres. Aquí dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, oye, ven, los comentarios dicen, no dice si se portaron bien o mal, solo dice, honralos. No, pero viera todo lo mal que me hicieron, así que yo no lo voy a honrar. Dice, honralos. Si le contaran cómo me han tratado a mí también. Y ahí estoy tratando de honrar a mi viejita, respetándola hasta donde yo puedo. ¿Sí? Estamos tratando, independientemente de. Ahí no dice, si te trataron bien, honralos. Dice, honralos. Sea que se hayan portado mal o bien, dice, honralos. Si usted y yo amamos a Dios, vamos a obedecer esos mandamientos de Dios. ¿No lo cree usted? Es necesario perdonar. Porque si no hay perdón, no va a haber lo que es esa gracia, el favor de Dios para que nuestras vidas. Y a veces el no perdonar a nuestros padres crea una barrera entre Dios y nosotros. Si no hay crecimiento, no hay madurez. Y por eso que nuestro carácter en cuanto al ámbito espiritual no ha crecido. Y seguimos siendo frágiles ante lo que es los ojos de Dios y con un evangelio así tipo de cristal. Un evangelio así que media vez nos dicen algo, se nos quiebra todo. Frágiles, porque no hemos crecido. Y parte del crecimiento es aprender a perdonarnos los unos a los otros. Por eso, eso es parte de los mandamientos morales. Honrar a nuestro padre, honra a tu padre y a tu madre.
para que tus días se alarguen. Pablo lo enseñó en Efesios capítulo 6. Hijo, obedecer a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Pablo lo dice en Efesios 6. ¿Sí? No cometerás ningún crimen. Aquí traducido como no matarás. Se traduce como no matarás, pero en realidad no cometerás ningún crimen. No cometerás adulterio. No hurtarás. Aquí la palabra adulterio significa inmoralidad. No cometerás ningún tipo de inmoralidad. Aquí entra adulterio, fornicación, incesto, orgía y cualquier otro tipo de desorden inmoral que las culturas paganas de aquel entonces practicaban como culto u ofrenda a sus dioses. Que dice, no cometerás ninguna práctica inmoral. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Todo eso tiene que ver con el trato entre unos a otros. Si mi amor a Dios o el amor a nuestro Dios es genuino, entonces el trato entre unos a otros va a ser genuino de verdad. No podemos decir, yo amo a Dios de verdad, hermano, y no amo a su hermano. Eso es estar jugando a un evangelio falso. Amar a nuestro Dios implica amar a nuestro prójimo. Y si en verdad amamos a nuestro prójimo, entonces en verdad amamos a Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es vertical y horizontal. ¿Sí? La evidencia de que yo amo a Dios se demuestra amando a mi prójimo como a mí mismo. Es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia que está en Roma. En cuanto a la conducta se refiere, tiene que ver en cuanto a estar basada en lo que es en el amor, a los mandamientos que muestran el carácter moral y santo de Dios, mostrando lo que es en el creyente. Pablo le recuerda prácticamente a estos lectores que también son judíos, porque ven, que procuraban por la época de ese entonces de importancia, oigan, judíos que les importaba obedecer los mandamientos divinos y tenían un conflicto con aquellos creyentes que eran de pueblos paganos y que no querían cumplirlo. Había un conflicto entre ellos. Pablo está recordando a ellos que tienen que amar a sus hermanos. Hay un conflicto, es que hay un conflicto muchas veces entre gente que quiere obedecer la palabra de Dios y gente que es normal todo lo que tiene que ver el pecado. Es como juntar lo que es el agua con el aceite. Cuesta. ¿Me explico? Pablo está recordando a sus hermanos que para poder mantener lo que es la fiesta en paz o llevar esa comunión en paz, aprender a amarse los unos a los otros. ¿Sí? Que lo mejor que podrían hacer para cumplir la ley moral de Dios, la ley escrita, era amarse los unos a los otros para llevarse bien entre la comunidad o en medio de esa comunidad. ¿Por qué razón? Porque quieras o no, dentro de ellos había un conflicto y el ambiente social los tenía a mira para también meterlos presos. Por eso el enfoque de Pablo tiene que ver con su conducta, ya que su conducta debe estar fundamentada en la palabra de Dios, en la ley escrita, ya que esa misma está enfocada en el amor al prójimo. Independientemente si esa persona me ama o no me ama. Todo aquel que ha nacido de nuevo debe y tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros, ya que el amor de Dios en verdad rompe lo que es la lógica humana. Y eso como tal, oiga bien, rompe lo que es esa práctica que había en aquel entonces de préstamos por intereses, que prácticamente dominaba las relaciones en ese entonces sociales romanas. Por eso que el apóstol está diciendo, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La deuda prácticamente de la cual Pablo le está enseñando, hay que ver, es y tiene todo y mucho que ver con una deuda que no se puede pagar. Es el amarnos los unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo de Roma, las deudas que tenían que ver por préstamos, observe, era una forma de esclavitud social a la cual cualquiera que prestaba quedaba bajo la esclavitud de aquel. Por eso que Pablo nunca le pidió ofrenda a la iglesia de los Corintios. O sea, ofrenda para él. Sí, porque le pidió ofrenda para la iglesia de Jerusalén, eso sí. 2 Corintios 8 y 9. Les está pidiendo una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, porque está pasando hambruna, está pasando necesidades. Y los hermanos de allá necesitan ayuda.
Así como aquellos hermanos al principio fueron de mucha bendición y ayuda para las iglesias de Macedonia, como para las iglesias, la iglesia de Antioquía y otras comunidades, ahora la iglesia de Jerusalén está pidiendo ayuda, o está necesitando ayuda. Por eso que Pablo viene y les pide ofrendas para ellos, no para él. ¿Por qué no les pide ofrendas Pablo a los corintios o a los hermanos de Corinto? Porque ellos también tenían el concepto de que si le prestaba o le daba algo, una ofrenda, quedaba bajo la esclavitud de ellos. Por eso que Pablo no les pidió nada ni les aceptó nada, porque recibirle algo quedaba bajo condición. Vaya, manito, ahora que está recibiendo mis diezmos y ofrendas, no hable del pecado. No hable de eso, hermanito. Es que no se va a ir la gente, hermano. No toque eso. Hable de amor, así que predique igual como Walter Mercado, hermano. Y como, así como mucho, mucho, mucho y mucho amor. ¿Me explico? No, así no predica, hermano. Muy duro predica usted, muy fuerte. Pablo le dice a Timoteo, honra a aquellos que exhortan al pueblo y exhortar es regañar. No sabía. Vámonos a la primera carta de Pablo a Timoteo. Mire, no me lo estoy inventando, que lo dice. Primera carta de Pablo a Timoteo en su capítulo 5. Mire lo que Pablo está diciendo en el capítulo 5. Mire, primera Timoteo 5. Perdón, primera Tesalonicenses. Perdónenme, hermano. Primera Tesalonicenses 5. Pablo le está diciendo a los hermanos, esta expresión en el original es un regaño. Miren lo que dice. 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Mire 2 veces. En Timoteo, Pablo le dice, honra a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. En nuestra cultura es que el que predica como el que enseña no sirve. En nuestra cultura tan pobre y tan baja y tan escasa y tan falta de conocimiento es que el que es pastor y el que está predicando como enseñando está simplemente haraganeando. Yo entiendo que hay un montón de pastores haraganes y perezosos porque pasan en hamaca todo el día. Yo le entiendo eso. Pero aquel que se quema las cejas, se está estudiando y está leyendo, orando y vigilando y preparándose para darle al pueblo lo que es un manjar, una palabra que alimente, eso el pueblo no lo reconoce. Mayormente en nuestras comunidades tan pobres, mentalmente hablando. Eso no trabajan. Pero ya vamos a ir ahí. Pero miren lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Está hablando de los que están en trabajo en obra del Señor. Amonestar en los que regañan. Así diciendo, os amonestan. Eso es regañarnos. Mire. Y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿A quién? Aquellos que presiden en el Señor y os amonestan, o sea, los regañan. A mí no me gusta que me regañen, hermano. Pero es parte de, hay momentos que sí. Mire, trabajar en la obra del Señor en cuanto a presidir, está hablando de presidir, en cuanto a la predicación y la enseñanza, cuando usted ve a los apóstoles, cuando el Señor los llama de un trabajo material. Luego ya no tocan lo que es, ¿cómo se llama? Las barcas para seguir pescando. Se dedican a la oración y a la predicación, pero una oración y predicaciones profundas para enseñarle correctamente lo que es el pueblo. Eso mismo está hablando aquí Pablo en Timoteo, 5:17 de 1 Timoteo. Yo no sé, vamos a tirarnos acá porque no lo tenía pensado. 5:17 Timoteo dice así, los ancianos, la palabra ancianos se refiere a los pastores o predicadores de la congregación que están a tiempo completo. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Quiénes? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero en nuestra cultura, trabajo es que agarre la piocha y vaya a abrir lo que es la tierra.
En nuestra cultura, trabajar es que agarre el corvo y vaya a cortar los árboles que sean. En nuestra cultura, trabajar es que vaya a romperse el lomo, lo que es bajo el sol, con el hacha y la pala y como sea. Pero predicar y enseñar en nuestra cultura, eso no es trabajar. Esa es pérdida de tiempo. Pero esa es nuestra cultura. De acuerdo a las escrituras, eso es un trabajo. Bueno, volvamos a lo que es el punto. ¿Qué es lo que le está enseñando Pablo a la congregación? Que su amor prácticamente, hay que ver, fundamentado en lo que son en los mandamientos escritos, tiene todo y mucho que ver para fundamentar esta conducta que debe demostrar en medio de esa sociedad romana, en donde exigía impuestos, en donde el imperio exigía impuestos, exigía tributos, en donde, quieras o no, estaba obligada a la gente a pagar impuestos y tributos obligatoriamente, si no, venía lo que es en contra de ellos, la que es la espada. ¿Sí? ¿Por qué a los judíos se les permitió lo que es rendirle o celebrar sus cultos sin que Roma interviniese? Porque eran los tributos que le daban a Roma, eran pero grandísimos. Y por eso Roma, al ver que tenía una ganancia bien estable, les dejó que siguieran su culto sin problema alguno. Pero cuando había un emperador, como en el caso de Calígula, que quería poner su imagen en el patio del templo para que los judíos le adorasen, muchos judíos se levantaban en protesta y hacían grandes desórdenes a modo pues, de que quitaran eso, si no, no dejaban en paz a lo que es al gobierno. ¿Sí? Hubo una oportunidad en donde un grupo de judíos se rebeló en contra del gobernador de ese momento, que era Pilato, porque permitió que uno de los emperadores metiera una imagen en lo que es el templo. Provocaron tanto a los soldados y se fueron a meter lo que es el patio del templo y pensaron que ahí no les iba a tocar. Se metieron los soldados y ahí los mataron. ¿Quién dice eso? Lucas capítulo 13, el verso 1 al 4 lo dice claramente. Que su sangre fue mezclada con la sangre de los sacrificios. Nadie más habla de eso, sino Lucas. ¿Por qué? Porque vio ese acontecimiento bien claro. ¿Quién da mayores detalles de eso? Josefo, Claudio Josefo de ese tiempo, un escritor judío bajo el gobierno romano o al servicio romano. Él escribe ese acontecimiento ampliamente. ¿Cómo sucedió? Es porque un gobernador permitió que la imagen del emperador se metiera en lo que sea, y eso fue un conflicto bárbaro. Entonces, mientras pagaban los impuestos, los tributos y todo lo que tenía que ver las deudas para con Roma, no había problema. Pero no pagarla. Es que Roma le soltara lo que es la espada y le quitara todos los privilegios que pudiese tener lo que es ese pueblo o esa persona o esa familia. Por eso Pablo le está enseñando a que su conducta debe ser una forma ordenada. Mientras Roma estuviese o el gobierno estuviese haciendo las cosas justas y correctas, tenía que rendirle tributo. Tenía que ponerse bajo lo que es sus autoridades, orar por las autoridades. No idolatrarlas, que quede claro, como hay muchos ahora predicadores que idolatran lo que son a los gobiernos. No, tampoco esos extremos. Lo que merece honra, honra, respeto, respeto, pero idolatría, eso yo no. Por eso que el amor rompe lo que es en sí con cualquier tipo de lógica humana que lleva a lo que es a poner como esclavitud a la gente. Pablo como tal nunca aceptó nada de los corintios para no caer bajo ese gobierno, bajo esa esclavitud. Las deudas por préstamo en Roma era una forma de esclavitud. Los préstamos a interés eran comunes y a menudo llevaban a la ruina total del deudor. Ahora, aquí viene el punto. Los acreedores tenían el poder legal para encarcelar, esclavizar o incluso ejecutar a los deudores insolventes. Dios mío. Hoy no, las leyes no dan cárcel por deuda, pero sí se les cierran todos los que son los privilegios. La esclavitud por deuda prácticamente era una realidad terrible lo que es en Roma. Por eso, cuando Pablo dice, no debáis a nadie nada, no es solamente un consejo que tiene que ver con el área financiera, sino un cambio radical con la lógica humana de caer bajo el dominio de lo que es en Roma. Por eso que un creyente, un fiel discípulo del Mesías, de Cristo, de Jesús nuestro Señor, no debía de vivir bajo lo que es el yugo de nadie, ni siquiera de los prestamistas. ¿Por qué? Porque Roma, como el funcionamiento que tenía,
el sistema financiero que tenía de clientela o de cliente y patrón. ¿En qué consistía esa figura de Roma? En que los poderosos daban favores a pueblos débiles o pequeños, como les prestarles dinero, darles protección, permiso religioso para ejecutar sus cultos, etcétera. Les proveía aguas, acueductos o alcantarillados, que conocemos ahora, acueductos. Hasta el día de hoy hay grandes ruinas de acueductos romanos de una infraestructura de hace muchos años que todavía siguen siendo muestra de una arquitectura terrible. Era como Roma les proveía agua a esos lugares que no tenían agua, de diferentes lugares. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de su tributo, a cambio de su lealtad, a cambio de su honor y apoyo y reconocimiento público y político por servicios y préstamos. Por eso que se les era demandado que pública y abiertamente hablaran, que estuviesen a favor de qué tipo de partido político. ¿Esto qué es lo que ocasionaba? Lo que ocasionaba prácticamente, o lo que creaba era cadenas perpetuas de obligación y dependencia. Por eso que cuando alguien que aceptaba el servicio de Roma, estaba obligado totalmente a rendirle culto, hasta la muerte. Pablo les está enseñando en una forma así tan sencilla de cómo tratarse los unos con los otros, de acuerdo prácticamente con el reino de Dios, no de acuerdo a lo que es el reino de Roma, sino con una sola deuda que no se puede cancelar. ¿Cuál? La de la mano a los unos a los otros. Es que cuando alguien ama, no ve los errores y los defectos de los demás. Busca la forma de ver las virtudes y las cualidades para su debido crecimiento. Es que entre más ve los errores, entre más ve los defectos, entre más ve los grandes horrores que todos tenemos, aun cuando se mira en el espejo o cuando nos veamos en el espejo, y dice, uy, qué feo me veo. Uy, antes era así, hoy ya no. Dios, uy, está saliendo canas. Dios, cuando me veo, Dios, wow, canas ya, Dios. Ayúdeme, Señor. Deme el privilegio de tener esa sabiduría, Dios. No me gusta, Dios, pero deme, permítame. Cuando me veo al espejo, wow, antes era bien, 28, era mitad, casi 38, Señor, ayúdeme, wow, qué terrible. Está serio, Dios, uy, no le ayude. Antes era bien delgado. Hoy, Señor, ay, no, qué terrible. Nos vemos los errores. Pero cuando hay amor, ve las virtudes. Y eso le permite crecimiento. Por eso Pablo insiste lo que es a la iglesia: sopórtense los unos a los otros en paciencia y con toda humildad en amor. Porque si no hay esa madurez como tal, no habrá crecimiento. Una persona que no es ni creyente me dice, ¿cómo puedo hacer para ir creciendo mucho o más? Mira las virtudes. Él me dijo hace poco, he aprendido lo que me enseñaste. Dijo que ni se congrega ni nada. Él me dijo, hoy tengo más paz en mi corazón. ¿Por qué? Le digo, porque en vez de ver los errores, veo más las virtudes. Ay, qué terrible, ayúdame, Señor. ¿Sí? Y eso que no es ni creyente, ni se congrega, pero tomó el consejo. Entonces, cuando Pablo está enseñando a la iglesia, no debáis a nadie nada, sino el amar los unos a los otros, es porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí? El amor es una deuda que no se puede pagar con nada ni con nadie. Con nada ni con nada. Sí, cuando Pablo está enseñando esto, está rompiendo esa lógica de deudas por intereses que dominaba en el ambiente social romano. Por eso Pablo le está enseñando a la iglesia cómo deben de tratarse los unos a los otros, ya que la congregación en Roma tenía una comunidad diversa y estaba bajo lo que es esa tensa pleitos internos, un clima tan tenso, terrible internamente. Judíos y gentiles, judíos
con conocimiento de la ley, de las escrituras, en cuanto a la ley moral se refiere, y gentiles que venían de celebrar lo que son la fiesta al emperador, la fiesta a la madre Roma, a la fiesta al niño, ¿cómo se llama? De Cupido, el 14 de febrero, la fiesta a la Saturnalia o a Baco el 25 de diciembre, ahora se traduce como Navidad, y el gran desorden inmoral. De ahí venía la cosa, que estos hermanos gentiles que ahora estaban en Cristo querían normalizar eso dentro de la congregación. Por eso es que aquellos judíos que tienen conocimiento de las escrituras dicen, eso es idolatría, y a Israel no le gusta, y ahí donde empiezan los pleitos internos. Es que está claro, vamos a hacer, la Biblia no acepta que hagamos una mezcla de las cosas santas con las cosas paganas. Pero ahora usted va a escuchar muchos predicadores que dicen, no es malo celebrar la Navidad, pero si es el culto a la Saturnalia, es la fiesta de la Saturnalia, el culto a Baco. ¿Y quién era Baco? Uno de los dioses prácticamente romanos. ¿Y qué ocurría en esa fiesta del 25 de diciembre hasta toda la semana? ¿Qué ocurría? Desórdenes inmorales y desórdenes de bebidas, a decirle no. Y no es lo mismo que pasa hoy, 25 de diciembre en adelante. ¿Y qué es lo que se vende más en los supermercados en esos días? Y en la entrada hay una gran cantidad de botellas y de cerveza. Y ¿qué pasa? Solo eso los que están también en la entrada. Cantidad de cajas de cervezas y de botellas y de guardos. Y ya no. Y no es que se celebra a Jesús. No, es de la pantalla para el consumismo. Y ahora resulta que muchos predicadores que normalizan lo pagano con lo santo y le dicen, no es malo celebrar eso. No es malo para él porque no tiene el evangelio bíblico. Aparenta ser sana doctrina, pero tiene un sincretismo, una mezcla de lo santo con lo abominable, con lo que Dios no le agrada. Eso resulta un falso evangelio. Eso resulta un evangelio anatema. Y por eso es que Pablo le está enseñando a la congregación que está conformada por judíos y gentiles, o sea, gente de griegos, romanos, de Egipto y de otro montón de pueblos que Roma había conquistado, de Tesalónica, de Filipos, de Colosas, de un montón. Estaban como esclavos, pero se estaban congregando. Oigan, les está enseñando que en conflictos como tales deben, para poderse mantener en orden, deben de practicar la ley moral o los mandamientos de la ley oral, que tienen que ver con alinearse a la palabra de Dios, conforme el carácter santo de Dios. Es que estamos claros, la ley, tanto escrita, no salva. Eso estamos claros, la ley no salva. Pero aquellos que por gracia, por el favor divino hemos sido salvos, los mandamientos de Dios nos permiten alcanzar el crecimiento, la madurez que el Señor demanda. No es por arte de magia. Sí. Y que Pablo le está enseñando que para poder llevar la fiesta en paz, deben de practicar esos mandamientos morales. Creyentes de diferentes clases sociales. En esa congregación habían esclavos, gente que para Roma no valen nada, gente que para Roma solamente en instrumentos de carga o instrumentos sexuales nada más. Cuando un hombre romano quería abusar de un esclavo, lo abusaba sin problema alguno, y para ellos y a esa sociedad no era pecado. Nadie decía nada, correcto. Una mujer, si quería acostarse con una esclava, para ellos no había problemas. Hacían cualquier tipo de desorden. Y en su sociedad, llamada sociedad, para ellos no era problema. Pero para Dios sí, porque estaban afectando el carácter santo y moral de Dios. Por eso Pablo escribe el capítulo 1 de Romanos. Y dice, hombres con hombres, mujeres con mujeres, dejaron la naturaleza, el orden natural. ¿Quién había? La sociedad romana, tan corrupta e inmoral. Habían esclavos. Habían libertos que por alguna causa habían comprado la libertad, pero no tenían ciudadanía. No tenían honor, ni mucho menos tenían privilegios que algunos plebeyos tenían. Algunos plebeyos tenían privilegios de ciudadanía, mas no todos. Algunos plebeyos eran comerciantes, otros eran militares. Pero aquellos militares que por alguna causa habían luchado 30, 40 años para con Roma, se les podía dar el privilegio de pasar de ser de plebeyos a patricios, que era la clase social alta, los patricios. Estaban de la mano los que con los que manejaban la política.
Los patricios estaban de la mano con los que manejaban lo que es la política, y soldados romanos que pedían lo que es llegar a ese estado, se le votaba. Se votaba a ver quién estaba a favor para dar el privilegio de pasar de plebeyo a patricio. Y ahí pasaba de ser un simple hombre a un nuevo hombre. De ahí viene el término nuevo hombre, del cual Pablo habla en Efesios capítulo 4, verso 22. Pablo entendía todo ese tipo de pensamiento. Y como nuevo hombre, ese plebeyo tenía que, ya no era plebeyo, era un nuevo hombre, tenía que comportarse como la clase primera. El Senado, los patricios con el Senado estaban de la mano, los que controlaban la política. Ahora ese plebeyo ya no era plebeyo, era alguien que estaba ante el poder, tenía que comportarse como tal. Por eso Pablo le dice a aquella nueva criatura, que es un nuevo hombre, le dice, ya no mientan. Pídense perdón los unos a los otros. No contristéis al Espíritu. Imiten a Dios, como sí, que se trata entre unos a los otros de la forma correcta, sin ver su condición social o quién es, sino que busca la forma de obedecer a Dios. Creyentes de diferentes clases sociales estaba compuesta lo que es esta iglesia. Por eso mismo Pablo hace un llamado, oiga bien, a mostrar el carácter de Cristo y trabajar en mantener esa unidad a través de la práctica los unos a los otros. ¿Cómo? A través de amarse los unos a los otros. Eso trasciende o pasa por alto los pleitos de raza, de condición social. ¿Cómo? Oiga bien, para mantener lo que es la unidad entre los diferentes grupos que había. La iglesia, a pesar de que estaba en una sociedad corrupta, internamente había un conflicto serio. Por eso que la deuda del amor crea lo que es una comunidad diferente. A eso se está enfocando Pablo. Una comunidad diferente que va más allá de lo que es de la élite romana. Y se enfoca en mantener lo que es la unidad a través de diferentes clases sociales y razas. Por eso que cuando hay un verdadero amor, pasa por alto cualquier tipo de clase social o condición social. Porque en Cristo todos somos iguales. Nadie es más, nadie es menos. ¿Sí? Ya que algunos religiosos de ese entonces habían enseñado mal a muchos judíos, como los esenios, los fariseos, los saduceos, habían enseñado mal a muchos judíos y les habían enseñado que amaran solamente a los que eran judíos y que practicaban. Y si eran judíos y no practicantes, los odiaban. Por eso Jesús les hace recordatorio ese mandamiento. Mateo 5:43. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso le había enseñado mal los maestros de aquel entonces. Pero Jesús le dice, amad a vuestros enemigos. Está rompiendo ese molde. ¿Sí? Porque esos falsos y malos maestros habían enseñado principalmente Shammai, uno de los maestros de la ley oral, no de la ley escrita, de la ley oral, que había enseñado mal terriblemente. En cambio, Gilel no. Gilel, el abuelo de, ¿cómo se llama? De Gamaliel, el maestro de Pablo. En cambio, y Gilel había enseñado diferente, había enseñado a resumir lo que es la ley en el amor. Aunque no lo hacía abiertamente por el temor a los grupos religiosos que vieron a su error. Por eso Pablo, como Jesús en esta oportunidad, su enseñanza bíblica en cuanto a la palabra prójimo, le enseña a amar a todo tipo de personas, incluso a aquellos que lo ven como su enemigo o como cualquier tipo de persona de estorbo o cualquiera. Le enseña a amarlos sin problema alguno. En una sociedad donde, oigan bien, donde había demasiada preferencia y divisiones como tal. A eso le está diciendo Pablo. Oigan bien, no dais a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí? Y cuando cumplimos la ley, o cuando se cumple la ley, ¿qué es lo que pasa? Sigue diciendo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento de los 613 escritos que hay de la ley escrita. En esta sentencia se resume, ¿cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que cuando se ama al prójimo, no se adultera, no lo mata o no comete ningún crimen contra tal. No busca la forma de hurtarle nada.
Sí, no levanta falso testimonio. No codicia nada de él. No busca la forma de codiciar nada de esa persona. No se burla de esa persona. No levanta falso testimonio. Al contrario, busca la forma de ayudarle y restaurar o transformar o edificar su vida como tal. Eso es lo que enseña, o que tiene que ver con el amar a su prójimo como a sí mismo. Porque el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. La palabra cumplimiento en el original dice el que está cumpliendo la ley. ¿Cuál es la ley escrita? Que tiene que ver con los mandamientos orales. Perdón, los mandamientos escritos, que tiene que ver con el carácter santo y moral de nuestro Dios. No se está refiriendo a la ley oral de los fariseos, de los judaizantes de aquel entonces. Nada que ver con esa ley, sino a la que tiene que ver con el carácter de Dios mismo. Y el carácter santo y moral de Dios, vuelvo y lo repito, no cambia y no va a cambiar nunca. Por eso Pablo sigue diciendo, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo utiliza lo que es esta figura de lenguaje. Sí, Pablo como Jesús utilizaron un montón de figuras de lenguaje, como por ejemplo, Jesús utilizó parábolas. ¿Se acuerdan de las parábolas? El sembrador salió a sembrar y sembró. Esa es una parábola. Está comparando la palabra de Dios con una semilla. Esa es una parábola. Está comparando. Hace una alegoría. El pastor de las ovejas, y las ovejas oyen la voz y le siguen y le obedecen. En Juan 10 dice, y después de haber dicho esta alegoría, ¿qué es una alegoría? Otra comparación que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con comparar el carácter manso de un pueblo obediente para con su pastor o maestro, que es Jesús nuestro Señor. ¿Me estoy dando a entender? Esa es una alegoría. Y así hay un montón de otras figuras de lenguaje que aparecen en las escrituras, que algún día vamos a estudiar las figuras de lenguaje, muy buenas por cierto. Bastantes, hay que entenderlas para entender de qué es lo que está hablando el escritor. Sí, eso implica trabajo, sentarse, leer, estudiar, investigar, profundizar, entender, comprender, digerirlo y después enseñarlo. Eso no es de la noche a la mañana. Sí, algún día vamos a ver eso, sí, Dios lo permite, algún día, no ahora. Observe esta comparación, esta figura de Pablo que está utilizando en cuanto cuando dice, porque conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Sí? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Observe, ya que ahora es de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Esta figura de lenguaje que el apóstol está utilizando, para los filósofos de aquel entonces, algunas veces decían que un alma desatenta a las cosas espirituales estaba dominada por el sueño o estaba dormida. Así como cuando hay una gran bendición dentro del culto y están los coros y un montón de gente danzando y todo, y cuando está la palabra están... ¿Ya viste usted esos ejemplos en muchas iglesias? Aquí no se da, gracias a Dios, pero... otros danzarines que cuando va la predicación se van mejor de la iglesia. ¿Sí? ¿Ya viste usted esos ejemplos? Hay un montón de gente así. Imaginen, nomás terminó la alabanza y abría la palabra, como ya se gozaron, se fueron. Terrible, ¿no? Y si hay vigilia, nomás termina de danzar, toda cosa, sentarse. Dios mío, está serio eso. Está feo. No, está feo, es la palabra. Feo, no feo, feo. Observe. Por eso la imagen que utiliza Pablo acá prácticamente tiene que ver con presentar el dormir a la luz del pronto regreso de Cristo. Por eso Pablo dice, ya no es tiempo de estar dormido. Porque estar dormido
óigame, es estar dormido ante el pronto retorno de Cristo. ¿Y qué significa eso? Para con los judíos, como él, creían en un evento futuro, en algo que en el futuro iba a suceder. Observe, en cuanto enfocado a una vigilia profética o a un evento futuro, los creyentes en Jesús vivían esperando el regreso de Jesús como tal, el Mesías, el ungido, el Rey de gloria. Vivían prácticamente como ciudadanos del reino, oiga, en la tierra, pero también vivían enfocados en lo eterno, a pesar de estar en la tierra, a pesar de estar ocupados en la tierra. Su enfoque era lo eterno. ¿Sí? Ellos estaban prácticamente en ese pensamiento, aunque el emperador podía ser presentado en ese momento como su benefactor y el que garantizaba la paz y la prosperidad para con ellos, a pesar de que se les había presentado como tal. Su confianza, que la cual Pablo está enseñando, su confianza no estaba lo que es en el emperador, no estaba lo que es en el gobierno, no estaba lo que es en el presidente, estaba en Dios. Por eso Pablo coloca la salvación en Dios directamente. La salvación no viene de Roma, la salvación no viene del emperador, tampoco de un sistema político, religioso e imperial, sino que la salvación viene de Dios y está relacionada con la persona de Cristo. Eso es lo que le está enseñando Pablo directamente. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vestámonos las armas de la luz. Por eso Pablo llama a discernir los tiempos y despertar del sueño. El sueño como una figura de lenguaje en ese momento cultural. En un mundo antiguo no solamente el sueño era físico, es bueno el sueño físico y agradable después de un trabajo. Pero en este caso el sueño era prácticamente visto desde un enfoque filosófico, ¿sí? Para aquellos escritores de aquel entonces, era dormir o estar dormido, y eso era vivir sin razón, sin entendimiento y dejarse llevar por las pasiones. Eso es lo que pensaban los filósofos, que cuando alguien estaba dormido espiritualmente es porque estaba sin entendimiento, sin razón, y se estaba dejando llevar por sus pasiones y deleites pecaminosos. Era lo mismo como el pensamiento religioso. Dormir es estar en la mentira, en el error, y por eso despertar lo veían como algo o alguien, oigan, que se volvía de la mentira a la verdad. Así lo veían los religiosos. En cuanto a los políticos, el sueño lo veían como gente confiada en que el imperio era eterno y que iba a ser para siempre. Le tengo noticias: gobiernos van y gobiernos vienen. Sea el nombre de nuestro Señor bendito, porque Él es el que pone como el que quita, sin problema alguno. Por eso, vivir despiertos o vivir sobriamente es rechazar las obras de las tinieblas o el comportamiento de la noche como tal en las fiestas paganas de aquel entonces romano. Voy corriendo, porque verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Andar en tinieblas o estar dormidos es andar en las obras o en el comportamiento de la conducta social romana de aquel entonces, glotonerías y borracheras. O sea, gente dando los banquetes nocturnos, como en los cultos a Saturno o a Baco. La Navidad, que ahora en día dicen muchos predicadores, no es malo celebrar la Navidad. El culto a Baco no es malo. En donde hay borracheras y desórdenes inmorales como tal. ¿Por qué hacen eso? Porque ese montón de gente que dice, no es malo celebrar la Navidad, están vendidos con el sistema. Así dicen, no, pero yo no me pongo bolo. Si el nombre de Cristo es exaltado, si celebrar el Cristo se refiere a todo el año tenemos. Y si acaso queremos celebrarle su nacimiento, es en septiembre. Ese otro día. Vamos a enseñar eso ahora. ¿Sí? No, en familia. Y no tiene todo el año pues, para celebrar en familia. Andar en glotonería y borrachera es andar en banquetes nocturnos como en la Saturnalia o los bacanales, donde el exceso era la ofrenda ritual a sus dioses. Exceso en el alcohol, exceso en las inmoralidades.
Eso eran los templos dedicados al emperador. A ver, y por eso Pablo sigue diciendo, no hay lujurias y lascivias. Lujurias y lascivias tienen que ver con actividades inmorales, desenfrenadas, relacionadas con lo inmoral totalmente, dados como ofrenda a los dioses paganos como Afrodita, Baco, Júpiter y al emperador. ¿Cómo es que estos hermanos que estaban en Roma habían normalizado estos cultos? Y por eso había conflicto interno entre aquellos que querían obedecer los mandamientos divinos con aquellos que habían normalizado esa mezcla antibíblica. Por lógica, habían problemas internos. Por esa razón se tenían que alinear a la palabra. Contiendas y envidias. ¿Por qué venían las contiendas? Porque unos estaban de acuerdo en normalizar estos cultos inmorales dentro de la iglesia, como otros no. En momento no se puede normalizar eso. Pero en la Navidad, hermano, no se puede. Pero hermano, si lo celebramos en familia, no se puede. ¿Quiere hacer en familia? Hágalo otro día. 365 días del año hay. Ok, 364. Ya quitaron muchas horas de un día. ¿Quiere celebrar en familia? Tiene otro día para celebrarlo. ¿Sí? Contiendas y envidias, peleas de partidos políticos en Roma, donde los candidatos a cargos públicos se enemistaban violentamente y se llegaban a dar hasta la muerte. Cualquier parecido con muchos predicadores ahora no es coincidencia. Predicadores que aman más su partido político, predicadores que están más a favor de un partido político y declarados sin vergüenza a decir ya no, enfocados a una tendencia partidaria. ¿Sí? Terrible. Pablo enseña que la congregación de ese tiempo no debía participar en las fiestas del culto imperial, ni en su fiesta, ni involucrada en partidos políticos. ¿Y cómo es que ahora muchos predicadores promueven al desorden, promueven a la ¿cómo se llama? A la anarquía, o sea, a desobedecer a los gobiernos? ¿Cómo es que muchos predicadores abiertamente, que predicador de sanas doctrinas? ¿Sí? Pero Pablo está enseñando que su identidad no tiene que estar en Roma ni en los partidos políticos, sino más bien mostrar su identidad con Cristo a través de su carácter. Su identidad no es de un partido político o de una denominación, como también hay un montón de gente que defiende más su denominación, menos la palabra. Pablo está enseñando, la enseñanza de Pablo, que es una enseñanza bíblica judía, está enfocada en obedecer más a la palabra y identificarse con Jesús como tal. Por eso dice, vistámonos las armas de la luz y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probéis para el desorden de deseos de la carne. Observe, por eso, vestido de Cristo, o vestirse las armas de la luz, es, oye, otra figura de lenguaje que el apóstol está utilizando, con un lenguaje militar, que significa adoptar identidad en público como en privado, la identidad de Cristo. Andar, hablar y actuar como él anduvo, en lugar, oiga, de como ciudadanos romanos, o como un pagano más, sino como un verdadero fiel discípulo de Jesús. Oiga, vestirnos de las armas de la luz como vestidos del Señor es mostrar su carácter, el carácter de Jesús, su conducta en medio de una sociedad corrupta, injusta, idólatra, sincretista, que mezcla los santos con los paganos, la injusticia con lo inmoral. El vestirse de las armas de la luz como vestirse del Señor es caminar conforme a él anduvo y mostrar su carácter, no reproduciendo lo malo. Así termina Romanos, así termina el capítulo 13. Las escrituras nos llaman a obedecer a Dios antes que a los hombres, eso estamos claros. Pero Pablo también nos enseña obediencia absoluta al Señor antes que a los gobiernos. Respeto, honra. Hay que denunciar las injusticias cuando se debe, del Estado o del gobierno que sea. Pero la lealtad, oiga bien, en darle al César no tiene que ver, o el honor que se le da al César no tiene nada que ver con la lealtad total a Dios por sobre todas las cosas. Por eso Pablo como Pedro le dicen, honren al rey.
Con esto termino. Primera de Pedro, capítulo 2. Con esto termino, no se preocupe. 2:17 de Primera de Pedro. Honren a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. La traducción del lenguaje actual dice: honren al emperador. Mientras está ejecutando la justicia y haciendo las cosas correctas, merece honra. ¿Sí? Pero mientras está haciendo las cosas malas, sí hay que denunciarlo, sea el color que sea. Eso es lo que está enseñando Pablo a través de las escrituras para con la iglesia de aquel entonces como para la iglesia de ahora en día. No es una obediencia ciega, es una obediencia con lógica y respeto y de denuncia ante lo que merece ser denunciado. Honrar a Dios por sobre todas las cosas y obedecer a Dios por sobre todas las cosas antes que a cualquier gobierno, sistema u hombre se refiere. Eso es lo que enseña Pablo a la iglesia de aquel entonces. Eso es lo que nos enseña la escritura a nosotros hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. A usted sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Padre, gracias por todas sus bondades y sus maravillas.